Y bueno, quiero darles la bienvenida a un nuevo ciclo de lectura de lectura conjunta de un grupo que para quienes es la primera vez que se suman a la experiencia, se llama Letras Cuesta Arriba. Es un grupo que nació aproximadamente hace 2 años aquí en Panamá y digamos que lo que nos une es esas lecturas que a mí no me gusta como encasillarlas, pero que supuestamente son los libros que hay que leer y son los clásicos y los libros difíciles. Y ahorita para preparar la reunión estaba como revisando cuántos libros llevamos y en los 2 años hemos leído 17 libros. Hay unos que están repitiendo, unos que vienen desde los ciclos iniciales, unos que es la primera vez que se suman y que bueno, ojalá les guste si no han estado antes en un grupo de lectura. Para los que, sí, César, son 17, los conté. Entonces, para los que es la primera vez, cada club de lectura, cada grupo de lectura tiene su estilo, tiene una esencia, ninguno es igual al otro y siempre me gusta decir que pueden probar, pueden ir, pueden volver, depende que estén buscando, depende que estén leyendo. En lo que yo trato de hacer es que sea un espacio seguro de compartir. Lo que siempre digo es que no es una clase de literatura, no es una cátedra, ¿sí? Es un espacio para conversar, para que entre todos nosotros construyamos esa impresión de la lectura. Y es un espacio que para mí debe ser muy como que desde el respeto y de una manera moderada en el sentido de que moderado de que tengo que servir de moderadora y a veces no es fácil, entonces por eso siempre invito como que el diálogo sea muy respetuoso, sea desde nuestros puntos de vista, pero siempre como abrazando la diversidad. Es un grupo que estamos de muchos orígenes, de muchas edades, y a mí me gusta mucho porque eso enriquece mucho la lectura. Hay personas que leen mucho, personas que apenas están empezando. Entonces eso es lo lindo del grupo y es lo que me gusta como que mantengamos entre todos. Entonces les doy la bienvenida y a los que repiten y repiten y repiten y repiten, gracias por sumarse de nuevo. Así que me encanta. A ver, entonces, para romper un poquitico el hielo, porque somos bastantes y creo que si hablamos todos no nos va a dar chance, pero entonces ahí les invito, los que quieran, que digan su nombre, desde donde se están sumando y de nuevo, si es primera vez que lo leen, si es relectura, y si tuviésemos que ir a un baile de la época del libro, ¿qué llevarían a ese baile? Entonces en la reunión de hoy vamos a empezar, y cada reunión es diferente. Los que han estado en otros grupos de lectura saben que ahí varía la dinámica, pero la de hoy la vamos a empezar del siguiente modo. Hay un libro que a mí me gusta a veces consultar que se llama Cómo leer literatura, de Terry Eagleton, y una de las cosas que él dice que hay que atender cuando empezamos a leer un libro o cuando queremos hacer análisis de un libro es el comienzo, ¿sí? El comienzo del libro nos plantea, nos pone en una base, nos da ciertas descripciones, nos da pistas que a veces pasan muy desapercibidas porque nos mandamos al libro como sin mucho detalle y después como que vamos descubriendo las cosas. Entonces, yo resalté aquí unas frases que quiero como que nos llevemos y es que las obras literarias, que es lo que él dice aquí, las obras literarias requieren ser leídas poniendo una especial atención en aspectos como el tono, el estado de ánimo, la cadencia, el género, la sintaxis, la gramática, la textura, la estructura narrativa, la puntuación, la ambigüedad y en definitiva todo lo que podríamos considerar forma. Y yo creo que este libro tiene mucho de formas que después lo vamos a ir descubriendo, ¿no? Y dice que cuando definimos una obra literaria nos referimos a lo que se dice debe interpretarse en función de cómo se dice. O sea que está el qué se dice y el cómo se dice. Es el tipo de escritura en la que el contenido y el lenguaje utilizado para expresarlo forman una unidad inseparable. O sea que nos toca analizar ambas cosas, ¿cierto? El lenguaje forma parte de la realidad o la experiencia en lugar de ser un simple vehículo para transmitirlas. Y esto se los digo porque estamos entrando en una novela que es
de época. Entonces, no es solo de qué trata, sino también las formas de esa época. Quizá hay cosas que nos parecen descabelladas, quizá, sabes, le metemos romanticismo y de todo, pero tenemos que saber que hay ciertas formas que son de la época y vamos a tener que entrar a la lectura con esa perspectiva. ¿Qué pasa al inicio también? Toda lectura implica una ambientación considerable. Para que un texto resulte inteligible, muchas cosas tienen que estar en su sitio, ¿sí? Y les estoy haciendo este preámbulo porque ya vamos a hacer un ejercicio. Y lo último, para entrar en el comienzo, es un escritor suele estar en su momento óptimo al principio del primer capítulo. Tiene ganas de impresionar, de atrapar al lector más veleidoso e incluso se siente capaz de superar los obstáculos que puedan presentarse. Y aún así, tiene que intentar no excederse. O sea, nos dice, pero no nos puede decir mucho tampoco. Sobre todo si es un civilizado inglés de clase media. Bueno, y aquí citan a Forster, que valora la reticencia y los rodeos. Entonces, todo ese preámbulo para decirles que tenemos que ir a ese detalle de las formas y que eso es lo primero que vamos a hacer hoy. Entonces, yo pedí 2 voluntarios por el chat y creo que eran Mónica y sí, eran Mónica y Jeffrey. Entonces lo que vamos a hacer es leer juntos el inicio del libro, que es el primer capítulo. Ustedes deciden qué quieren hacer. Si quieren seguir la lectura en su edición, porque cada uno de nosotros tiene una versión diferente y por temas de traducción, de editorial, eso varía mucho. Si quieren seguirla en su lectura y van detectando las diferencias, o si quieren escucharlo en la narración que les vamos a hacer. Pero la idea es que empecemos a buscar pistas de esa lectura a la que vamos a entrar y que además consideremos que una cosa es el autor, ¿cierto? Y otra cosa es la voz del narrador. Son cosas diferentes, ¿no? Aquí en este libro probablemente se fusionen mucho porque el libro tiene mucho de las creencias de Jane Austen, de cómo ella veía la vida y todo lo demás, pero de todas maneras el libro tiene una voz de narrador y eso es lo que vamos a tener que ir viendo, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, duda, comentario? ¿O estamos cool? Estamos cool. Súper. Bueno, Jeffrey y Moni, ¿están listos? Déjenme ver si yo puedo destacar para todos. Listos por acá. Déjame ver si te puedo destacar. ¿Dónde estás? Ay, aquí. No, y a ti ya. Hola. ¿Dónde está Hola, Moni? Moni. Aquí ya te vi. Hola, 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 hola. Ya te vi. Ay, espérate. Déjame aprender esto. Ya. Ah, ok. Entonces, añadir destacado. Ajá, ok. Y añadir destacado. Si ponen la vista del orador, creo que nos deben ver a los 3. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer juntos es la narración del primer capítulo de Orgullo y Prejuicio. Y aquí les presento al señor Bennet y a la señora Bennet. Ellos han practicado muchas noches para poder traerles a ustedes este inicio de la lectura. Entonces vamos a empezar. Orgullo y Prejuicio, capítulo 1. Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Sin embargo, poco se sabe de los sentimientos u opiniones de un hombre de tales condiciones cuando entra a formar parte de un vecindario. Esta verdad está tan arraigada en las mentes de algunas de las familias que lo rodean que algunas le consideran de su legítima propiedad y otras de la de sus hijas. Mi querido señor Bennet, Le dijo un día a su esposa. ¿sabías que por fin se ha alquilado Netherfield Park? El señor Bennet respondió que no. Pues así es. La señora Long ha estado aquí hace un momento y me lo ha contado todo. El señor Bennet no hizo ademán de contestar. ¿No quieres saber quién lo ha alquilado? Se impacientó su esposa.
Eres tú la que quieres contármelo. Yo no tengo inconveniente en oírlo. Esta sugerencia le fue suficiente. Pues sabrás, querido, que la señora Long dice que Netherfield ha sido alquilado por un joven muy rico del norte de Inglaterra, que vino el lunes en un landó de 4 caballos para ver el lugar, y que se quedó tan encantados con él que inmediatamente llegó a un acuerdo con el señor Morris, que antes de San Miguel vendrá a ocuparlo y que algunos de sus criados estarán en la casa a finales de la semana que viene. ¿Y cómo se llama? Billy. ¿Está casado o soltero? Ay, soltero, soltero, querido, por supuesto. Un hombre soltero y de gran fortuna, 4 o 5 mil libras al año. Qué buen partido para nuestras hijas. ¿Y qué? ¿En qué puede afectarlos? Mi querido señor Bennet, Contestó su esposa. ¿cómo puede ser tan ingenuo? Debe saber que estoy pensando en casarlo con una de ellas. Ese es el motivo que le ha traído. Motivo, tonterías. ¿Cómo puedes decir eso? Es muy posible que se enamore de una de ellas y por eso debes ir a visitarlo tan pronto como llegue. Mm, no veo la razón para ello. Puedes ir tú con las muchachas o mandarlas a ellas solas, que tal vez sea mejor. Como tú eres tan guapa como cualquiera de ellas, a lo mejor el señor Bingley te prefiere a ti. Querido, me adula. Es verdad que en un tiempo no estuve nada mal, pero ahora no puedo pretender ser nada fuera de lo común. Cuando una mujer tiene 5 hijas creciditas, debe dejar de pensar en su propia belleza. En tales casos, a la mayoría de las mujeres no les queda mucha belleza en qué pensar. Bueno, queridos, de verdad, tienes que ir a visitar al señor Bingley en cuanto se instale en el vecindario. No te lo garantizo. Pero piensa en tus hijas. Date cuenta del partido que sería para una de ellas. Sir William y Lady Lucas están decididos a ir, y solo con ese propósito. Ya sabes que normalmente no visitan a los nuevos vecinos. De veras, debes ir, porque para nosotras sería imposible visitarlos si tú no lo haces. Eres demasiado comedida. Estoy seguro que el señor Bingley se alegrará mucho de veros. Y tú le llevarás unas líneas de mi parte para asegurarte que cuente con mi más sincero consentimiento para que contraiga matrimonio con una de ellas. Aunque pondré algunas palabras en favor de mi pequeña Lizzie. Me niego a pensar que hagas tal cosa. Lizzie no es nada mejor que las otras. No es ni la mitad guapa que Jane, ni la mitad alegre que Lidia. Pero tú siempre la prefieres a ella. Ninguna de las tres es muy recomendable. Le respondió. Son tan tontas e ignorantes como las demás muchachas, pero Lizzie tiene algo que es más agudeza que sus hermanas. Señor Bennet, ¿cómo puedes hablar así de tus hijas? Te encanta de frustrarme. No tienes compasión de mis pobres nervios. Te equivocas, querida. Les tengo mucho respeto a tus nervios. Son viejos amigos míos. Hace por lo menos 20 años que te oigo mencionarlos con mucha consideración. No sabes cuánto sufro. Pero te pondrás bien y vivirás para ver venir a este lugar a muchos jóvenes de esos de 4.000 libras al año. No serviría de nada si viniesen esos 20 jóvenes y no fueran a visitarnos. Si depende de eso, querida, en cuanto estén aquí los 20, lo visitaré a todos. ¡Qué bonito, Señor, qué el bonito! señor Bennet era una mezcla tan rara entre ocurrente, sarcástico, reservado y caprichoso, que la experiencia de 23 años no habían sido suficientes para que su esposa entendiese su carácter. Sin embargo, el de ella era menos difícil, era una mujer de poca inteligencia, más bien inculta y de temperamento desigual. Su meta en la vida era casar a sus hijas, su consuelo, las visitas y el cotilleo. Listo, ese fue el audiolibro narrado en vivo para todos ustedes. Ey, Gracias. ella me humilló, actuó mucho mejor que yo, No, no se puede, Ella no practicó, no ella se puede. practicó. Practiqué, Pero es practiqué mucho. que tenía más diálogo Sí, es que ella era ¿cómo la se dice? Para protagonista. actuar. Ella era la El señor Benet no sé, no sé ni qué tono ponerle a él, no sé, estuvo como indiferente el señor, protagonista. Buenísimo. Gracias por voluntariarse. Entonces, Gracias a ti. vamos a conversar de ese inicio. Nada, los que quieran ir opinando, qué observan, qué les dice,
que ven en los personajes, que sienten que nos revela. Para los que han hecho la lectura, de todas maneras que ya saben qué pasa, igual muchos tenemos idea de la historia por la película y demás, pero que desde este primer capítulo se nos revela, que igual vamos a ir viendo, o sea, que encuentran. Para los que ya habían empezado a leer, pueden contar si alguna vez habían, o sea, si cuando empezaron a leer, como que desmenuzaron este primer capítulo. Y para los que están haciendo relectura, también nos pueden compartir si alguna vez como que se habían detenido a verlo con más detalle también. Entonces, todo lo que quieran que compartamos de este primer capítulo, hagámoslo por un rato y vamos conversando. ¿Quién se anima? ¡Ah! Nadie. Hannah. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí. Excelente. Hace un rato no tuve tiempo por llegar tarde no tuve tiempo de presentarme, pero rapidito, Hanna. Hola a todos. Creo que el primer capítulo nos pone de lleno que Elizabeth es la preferida de su padre. A diferencia de su madre, que más adelante veremos, tiene una preferencia más por el físico, ¿no? Y en cierto punto lo considera un detalle muy importante para que sus hijas puedan obtener buenos partidos. Y quizás es por esta edición, pero la manera en la que describen a la mamá, a la señora Bennet, varía un poquito. En otras ediciones no usan tanto el término de que no tenga inteligencia per se, sino que es una persona como que muy superflua, que no le da mayor pensamiento a cuestiones, llamémoslo filosóficos. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. El papá sí lo describen de manera muy así directa, con su sarcasmo y con una persona así como vivaz, que siempre tiene algo que decir, aunque sea muy poco. Entonces, eso es por lo menos hoy lo que vuelvo a ver en otra edición del primer capítulo. Gracias. Súper, gracias, Ana. Bonito apunte. Ahí se ve que entonces Elizabeth es la preferida y las descripciones de la señora Bennet. Muy bien. Ingrid. Hola, hola. Bueno, mi nombre es Ingrid. Igual no había tenido el tiempo de presentarme. Estoy en Panamá y bueno, también es mi primera lectura. Me he visto la película un montón de veces. Y del primer capítulo, una de las cosas que me gustó, digo, al haber visto las películas tantas veces, es que siento que la película inicia tal cual, ¿no? En donde empieza el libro. Eso me llamó bastante la atención. Em, Porque siento que va como fiel a lo que interpretaron en la película, bueno, la más reciente. Y bueno, también la mamá pues deja en claro que su favorita es, en este caso, Lidia, por porque es divertida y bueno, obviamente a la mayor, a Jane, por su belleza. Nunca la preferida de ella es Lizzie, a pesar de que es la más astuta y la más inteligente como digamos el paquete completo de todas las hermanas, pero eso digamos que no es lo que la madre le da mayor prioridad. Y bueno, eso es lo que a mí me resultó del primer capítulo del libro. Súper, gracias, Ingrid. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué más vieron en ese primer capítulo? ¿Qué nos va revelando? Sandy. Yo cuando compré el libro, o sea, lo abrí y leí la primer línea y fue como que, ¿por qué dicen eso? Me pareció súper fuerte que dijeran que, o sea, que un hombre que está soltero y tiene una fortuna le hace falta una esposa, o sea, no le falta nada más que una esposa. Y, o sea, fue lo único que leí cuando abrí el libro y lo volví a cerrar y yo dije, creo que no me va a gustar este libro. O sea, no sé, no, me pareció muy choqueante la primera frase. O sea, no digo que esté viendo que esté mal, solo me pareció muy choqueante. Fue como, ¿por qué? O sea, ¿por qué le hace falta una esposa? Y justo ahí dice, no, pero pocos se conocen de los sentimientos, o sea, cómo, o sea, siempre pensamos, o digo, actualmente se habla de lo que la mujer quiere, lo que la mujer necesita, pero poco se habla también de cuáles son los sentimientos de los hombres, porque generalmente nunca se habla de los sentimientos de los hombres. Y sí, como que, no sé, esa frase fue como muy choqueante para mí. Ok.
Sí, no, ahí hay un contexto de época, ¿no? Porque viene detrás, el tema de la fortuna viene detrás, o es lo que yo interpreto, ¿no? Acuérdense que esto no es una clase y esto lo hacemos entre todos. Pero yo interpreto que como hay fortuna, cuando hay fortuna, tú necesitas herencia. Y si hay herencia, o sea, para que tú puedas heredar o para que puedas dejar como tu, sabes, un linaje que herede tu fortuna, pues tienes que casarte, tienes que tener hijos. Entonces, por ahí esa puede ser una de las tantas cosas. Y bueno, que es como que también de pronto en esa época, porque creo que por eso decía al principio que muchas cosas nos pueden chocar, porque tenemos que ponernos en esa época, o sea, tenemos que ir a esa época para que algunas cosas las podamos digerir como más fácil. Y es, bueno, casi un hombre solo en esa época con tanta fortuna y no está casado, ¿no? Entonces, por ahí va como la cuestión, pero obviamente ya la interpretación hoy es muy distinta, ¿no? Pero sí, y de hecho es uno de los inicios de libros más populares y amados y recontraposteados en la eternidad de la eternidad, así que sí, gracias ahí por el aporte, Sandy. Raiza. Perdón, Lady Elizabeth. Adelante. Primero, trigger warning, les quiero enseñar que agarrar, ay, no sabe. Empecé de una vez, yo es que si van a leer, yo tengo que ir rayando de una vez, y sí, soy de estas que raya el libro, ya subrayé bastantes cosas, y ya que mencionaste lo del contexto, me llamó mucho la atención eso, porque sí, era algo que yo sabía que tenía que tener presente porque justo es como, a mí me choca, esa época en la historia me choca. Entonces leer sobre la época también es como, crea un conflicto interno en mí, pues. Pero ver, por lo menos tira una frase, si no lo mencionan ustedes, de que, bueno, pues de que la mamá tiene una preferencia o que el papá tiene otra. Sí se nota la del papá porque fue de una a Lizzie, pero la frase que soltó de que Lizzie no es más que ninguna de las otras dos, también es algo muy de madre. Al final yo soy madre de las tres, tengo que casarle a las tres porque qué vergüenza tener una hija solterona. Me lo imagino así, pues. Pero es como a ella se me va a hacer más difícil casarla, entonces la voy a dejar para lo último, voy a dedicarme a las otras dos en esa línea. Entonces yo no lo vi como tan así, vamos a ver más cómo se desarrolla dentro del libro, pero sí me inclinó un poco. Y como ya he leído a la autora en relaciones padre e hija, en Emma, sí me causa gracia cómo es esto de que, bueno, pues está la preferida del papá y es la de, bueno, pues vamos a hacer lo que sea, que por lo general no tiene ese comportamiento de mujer de la época, sino que es como la rebelde, no es tanto como en la que sigue todos estos implementos. Y como cierra el capítulo también me llamó mucho la atención, pues de que su preocupación más importante y casi la única en su vida era procurar casar a sus hijas. Y es que, ok, se le nota, esa es como, porque al final no solamente habla de tu estatus en la sociedad, sino de que los derechos que tenían las mujeres en esa época tampoco les permitían tener una vida fuera del matrimonio. Entonces, si yo no caso a mis hijas, ¿qué va a hacer de las vidas de ellas? La van a pasar mal. Entonces, todas esas cosas como, ok, ya, y ahí voy, ahí voy. Pero, y les quedó muy chévere la dramatización en el audiolibro. Yo que soy fan de los audiolibros, estoy que me leo el libro completo si me lo narran ustedes. Gracias, gracias. Mónica ahí hizo el trabajo. De eso que tú decías, lo que sucede también en esa época es que, y lo vamos a ver ahorita que yo les traje un video un poco como de la biografía de Jane Austen, es que la mujer, si no se casaba, pasaba, cuando sus padres mueren, como que pasaba a custodia de hombres de la familia. Entonces, porque las mujeres no heredaban tampoco, entonces quedan al cuidado o con un hermano, un tío, o sea, un familiar varón tiene luego que ver por ellas. Por eso es como siempre un poco el afán de que ellas puedan casarse, ¿no? Entonces, y de hecho le pasó a ella, pero después les muestro el video que les traje. Súper. Y gracias, Lady Elizabeth. Katia. Hola. Bueno, tuve que moverme un poquito, así que espero no repetir lo que otros hayan dicho, pero a mí me costó mucho avanzar del primer capítulo. Ok. Leí 20.000 veces. El libro me lo prestó una sobrina y me decía, tía,
¿cómo te va? Y yo dije, ay, no he podido, no he podido empezar, que esto, que lo otro. Y después otra vez, otro día, dije, tía, ¿cómo vas? ¿Quieres hablarme algo de la novela? Le digo, ay, no, estoy todavía por el primer capítulo. O sea, me costó pasar del primero y me tuve que ayudar un poco con ver, por ejemplo, los YouTubes estos que explican un poquito de la película, pero ella me ayudó con algo muy interesante. Nada más tiene 18 años y me dice, tía, busca el soundtrack de la película, solo la música, y úsala, que eso te va a ayudar. Me ayudó. Me ayudó porque como que te sientes como que estás dentro de la... Así que se los recomiendo porque yo tenía una trabazón espantosa, yo no sé por qué, pero no pasaba del primero. Y vuelve y lee, y abría el libro y vuelve y lee. Yo dije, bueno, y me voy a quedar en el primer capítulo todo all the way. Y ella dice que pon la música. Ahí se fue todo. Como que te ayuda a sentir que estás en esa época, que es algo diferente, que no puedes esperar lo que es lo usual, pues, o sea, es totalmente en otro momento, ¿no? Entonces, como que eso me costó adaptarme, pero sí veo que empieza a describir sus dos personajes principales en este Ujú. primer capítulo. Son muy cortos todos y eso me da dificultad porque no quiero como adelantarme, pero en este como que describen al papá y a la mamá. Una cosa me pareció muy curiosa es que Jane Austen, que no había leído nada del primero de ella, y es esto de, sí sabía que siempre pone como dos palabras, si no es de que sense insensibility, este de que Ujú. orgullo y prejuicio, o sea, como que ella usa esa herramienta y se la pasa hasta los capítulos donde vamos comparando. Sí. Hace muchas comparaciones de Darcy con el Bingley o como sea, cómo es que se llama Bingley, Ujú. y con las muchachas, o sea, muchas comparaciones. Pero esas comparaciones ayudan a entender las luchas. Katia, Guía. un dato, eso en los clásicos es muy dado, ¿eh? No sé si conoce a Ah, Dostoyevsky o los rusos hacen mucho esas cosas. de comparar. Él tiene libros, ajá, él tiene libros con nombre como Crimen y Castigo, Ah, sí, sí. o Humillados y Ofendidos. Y es literalmente la historia que se basa en eso, en Crimen y Castigo, los que están humillados y los que son ofendidos. Es muy dado eso en los 1800 Mira, también, ahí en esos años. gracias. Te Eh, aprecio mucho eso, pero sí, para mí fue nuevo. Y entonces me parece que va a ser la tónica, ¿no? Parece que va a ser la tónica esto de que compare los que le interesan, o sea, todos tienen como objetivos, todos tienen intereses, pero a veces opuestos, pues. Eso creo que nos está introduciendo en eso en este primer capítulo, porque el papá tiene unos valores y unos deseos para sus hijas diferentes de los de la madre y no es ni bueno ni malo, sino como que son diferentes, pues. Jane tiene sus valores, tiene sus deseos diferentes de los de la hermana, las dos mayores, las chiquitas también, o sea, como que nos está llevando a comprender que todos tienen deseos diferentes, valores diferentes, pero por ahí se irá desarrollando, me imagino, la historia. Súper. Y eso que dijiste del audio, lo que pasa es que yo te agregué hoy al chat, pero justo los que llevan varios días en el chat vieron que yo les puse un link y en el link les puse un playlist. De hecho, o sea, yo les puse un playlist porque el playlist ayuda a lo, como que a veces si nos salimos un poco, si uno pone esa música como música de fondo, ayuda un montón. Entonces, tal cual, ahí cuando entres como a los recursos que yo les coloqué, hay un playlist también que te pone como música de la época y que ayuda a leer un montón. Pero súper, Gracias. buenísimo. ¿Quién más quiere compartir? ¿Qué vieron? Los que han hecho relectura, ¿qué vieron diferente en el inicio? Jenny. Creo que siempre me topo, me quedo pegada en el diálogo de los dos y no pienso en el narrador. Ujú. Es un narrador muy omnipresente porque te está explicando todo, pero al mismo tiempo tiene su idea muy clara. Es hasta un poquito como que, ¿sabes? Diciéndote como que el señor Bennett es así y la señora Bennett es así. Es como que te está dando su propia impresión, ¿no? Y creo que cuando lo estaba leyendo al principio, estoy como pendiente de qué están hablando ellos en el diálogo. Me gustan mucho más los diálogos, evidentemente, que las descripciones, pero te está llevando. Y hay una cosa ahorita que dijiste, Kate, que es muy importante, que lo estaba diciendo también Jeffrey, que es el tema de esa comparación y es como un tema de virtudes. Lo que está tratando de decir de todo modo es el señor Bennet es
una persona lógica, que piensa en las cosas, y la esposa tiene otro nivel de valores. No estoy diciendo otra cosa, sino de valores. Entonces creo que él te está llevando a que veas las cosas como él quiere que lo veas. Y ahorita en ese primer capítulo, es que técnicamente lo que tú dices, la primera frase te lo dice todo. Entonces, creo que al principio, bueno, creo que yo me quedé también, claro, yo empecé esta lectura viendo el clásico del señor Darcy, las camisas mojadas, que se lo estaba comentando a Kate, pero después te pones a ver básicamente esa parte y es súper interesante, porque te digo, te está llevando a que pienses como él piensa. Entonces, creo que eso fue lo que ahorita dije, ok, está juzgando un poco el narrador, en mi opinión. Es un narrador que no es imparcial, es un narrador que también tiene o sea, que le imprime desde su visión sus propios valores, como su perspectiva, ¿no? Hay veces que el narrador es más imparcial, aquí no, aquí se ve que tira para un lado un poco más. Entonces, por eso al inicio también les decía, una cosa es el autor y otra cosa es el narrador y la voz del narrador, ¿no? O sea, como que bonito eso que Totalmente. dices, que a veces nos quedamos solo en el diálogo, pero ver qué más nos narra la historia ayuda mucho a entender. Súper. ¿Quién más? ¿Qué más quieren compartir de ese inicio? ¿Qué vemos de la sociedad? ¿Qué vemos de ese tiempo? Hola, yo que soy de las super relectoras, creo que con la primera parte de la dramatización del primer capítulo, creo que no me había parecido que la señora Bennet fuera divertida. Siempre me había dado mucho cringe, horrible, demasiado, y siento que hoy la vi como divertida. O sea, como una mujer así como muy vivaz. Eso no lo había percibido antes. Entonces, sobre el tema de que a veces nos da ese mismo cringe sobre que en serio que esa mujer no tiene más que pensar que casar a sus hijas. Sí, y vive, y lo veremos más adelante, vive en una situación que aún existe. Entonces, a pesar de que es una novela que se escribió hace casi 200 años o tiene más de 200 años, todavía hay mujeres que viven esas realidades. Entonces, es una forma de acercarnos, como decías al principio, que somos un grupo diverso y que también esto nos permite ver que a pesar de que han pasado 200 años, vivimos todavía algunas mujeres en esas situaciones, en lugares no ni siquiera tan lejanos. Súper. Y eso que tú dices de pronto de que nos parece la señora Bennett hoy por el tono con que Mónica lo narró y como la vibra así que le puso, como que si tú quieres seguir teniendo esa percepción de la señora Bennett como desde la astucia ella de querer meterle a las hijas por los ojos a todos los hombres solteros que llegan ahí al vecindario, como dice el libro, lo podemos leer así, ¿no? Porque quizá desde nuestra perspectiva hoy, desde nuestras realidades, desde cómo vemos la vida hoy de pronto a nivel de mujeres como más independientes, que sabes que hay muchas cosas que han cambiado, nos da pereza a ella, porque qué pereza hoy, y lo asocio mucho como cuando de pronto no estamos casadas y nos dicen, y las tías, ¿y cuándo te vas a casar? Y entonces, ¿para cuándo el novio? Y entonces, como que se parecería a la señora Bennett de hoy día cuando no estamos listas para casarnos en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, pero si lo lees ahora con ese tono de esa astucia de ella de querer casar a sus hijas porque no pueden quedar solas, entonces capaz tienes como otra interpretación de la lectura, pero me gusta mucho eso que comentaste, Melanie, genial. Ingrid, creo que tú tenías la mano alzada. Sí, sí. Bueno, yo quería comentar, era también una de las cosas que observé de la misma lectura de Jane Austen, es que ella no es mucho como de los diálogos, a ella le gusta más como detallar, dar descripciones, y hay veces, creo que un poquito más adelante, y bueno, sin decir spoiler ni nada, ¿no? Eh, ella, hay partes en donde quizás uno queda como que me gustaría saber un poquito más, pero ella no, ella te lo describe desde su punto de vista, pues entonces de repente hay veces que, por ejemplo, en mi caso, yo sentí como que me hubiese gustado que
¿sabes? No, de repente uno está acostumbrado a otro tipo de escritura donde sí es mucho más explícito, pero ahí es donde uno tiene que como que entender como que, wow, este libro fue escrito hace más de 200 años, o sea, muy probablemente y muy seguramente pues no existían pues todas la manera que hoy en día se escribe, pues. Yo siento que más que nada ella fue como innovadora, ella hizo como una manera, o sea, ella va como de un personaje a otro, o sea, a veces no sientes como que, por ejemplo, Elizabeth sea el personaje principal. Entonces, a veces como que ella explora entre uno y otro. Entonces, bueno, ahí siento que es una de las cositas que a veces uno tiene como que pensar y decir, bueno, es que estoy leyendo un libro de época, un libro de hace más de 200 años, y bueno, cuesta un poco, pero a la vez es bastante interesante. Eso que tú mencionas, que está en el video que les voy a poner ahorita, déjame ver si lo encuentro. Eso que tú mencionas, al parecer ella fue como la precursora de un tema que se llama como discurso libre e indirecto, algo así, como que en inglés es Free Indirect Discourse. Y es como ella narra desde la perspectiva de lo que sienten los personajes. O sea, al parecer ella es como de las primeras autoras que que te ayuda a entender como lo que sienten los personajes. Entonces eso pasa fuera de los diálogos, ¿no? Porque en el diálogo no puedes como mostrar tanto eso. Entonces, quizá por ahí podemos investigar un poco más de ese estilo si queremos entender cómo escribe para poder captar un poco lo que ella quiere transmitir. Y de vuelta a lo que les leí ahorita al inicio, o sea, para que no nos quedemos solo en el texto, de nuevo como los elementos que nos dicen que leamos, ¿no? El tono, el estado de ánimo, la cadencia. Ay, alguien está haciendo ruido. A ver, el tono, el estado de ánimo, la cadencia, el género, la sintaxis, la gramática, la textura, el ritmo, la estructura narrativa, la puntuación, la ambigüedad y en definitiva todo lo que podríamos considerar forma. O sea, como que siempre tratemos de absorber esos otros detalles que complementan no solo la palabra escrita. Es un reto, pero creo que nos nutre mucho más la lectura. Así que súper, Ingrid, gracias. Mónica, señora Mónica, mami. Sí, sí, hija. Hola, buena. Bueno, un detalle, yo ayer cuando compraba el libro, hasta ayer decidí eh, unirme al grupo, la vendedora me decía que era un libro bonito, pero que había que leerlo con mucho cuidado. Eso Ajá. fue como lo primero que me dijo. Y escuchando, pues leyendo, escuchando ahora el primer capítulo, me llama la atención, bueno, lo que han dicho, y me llama la atención porque el esposo le dice que vaya ella, o sea, que vaya ella. Es como esa época de hombre, cabeza de familia y todo ese tema que se manejaba el machismo y todo, aunque se sigue manejando, pero me llama la atención, no sé si él lo hace de manera graciosa o si lo hace por salirse del tema. Y por otra parte, es que no llega cualquiera, llega un hombre con mucho dinero. O sea, si hubiera Ujú. llegado cualquier otro hombre de clase media o algo, pues la señora no se hubiera motivado tanto. Y el tema de las hijas, bueno, él tiene esa como preferida por inteligente, pero las otras también tendrán otras cualidades y no da espacio a que el hombre sea que escoja, ya. Y cada uno está diciendo cuál pudiera ser. Y eso es un error que están ya de entrada cometiendo ellos ahí, como de pronto ni las escoja ninguna de ellas. Entonces ya ellos están como en esa polémica y seguramente iremos a encontrar problemas de ellos en ese sentido. Ese es como lo que me llama la atención. El orden de las hijas, y no sé si alguien sabe eso, pero creo que es porque las iban casando como por edad, entonces siempre casabas a la primera, después a la segunda, o sea, no podías casar a la segunda si la primera no se había casado. Porque Como la un tema primera de... ya se quedaba soltera entonces. Ajá, exacto. Lo que dices de lo del señor Bingley, él estaba, o sea, él la estaba retando y se estaba burlando. Aparte, no sé si se dieron cuenta que le dice como que
que mejor las envíe sola, porque Bingley se puede enamorar de ella. O sea, obviamente está jugando a la sátira y al sarcasmo, a la burla, porque obviamente ella ya es una señora grande y que se va a enamorar Bingley de ella, ¿no? Entonces, él es muy como burlón con ella, como que tiene un sentido del humor. También Ahí vamos a ir descubriendo. algo lo que Dale. sentí también es como que le daba pereza. Ah, Más que sí. nada, como que no quería, como que estoy aquí porque tú me lo dices, ¿sabes? Si no, yo estaría sentado aquí fumándome un puro, pero eres tú la que quieres eso. Eso es lo que yo sentí también, como que Sí. da pereza también. Incluso pareciera que en la conversación él dice 2, 3 cosas para que ella siga hablando, pero realmente quien hablaba sola era la señora, y él le hacía las preguntas como de rigor que él se imagina porque conoce a su esposa que ella quiere que le hagan para ella hablar. Entonces, Como Ajá, generalmente, al final de... perdón, Hable, como hable, hable, hable. generalmente Hable. sucede en nuestros diálogos con nuestras parejas, que nos dicen una y nos extendemos. Entonces eso es lo que pasó, sigue pasando. algo así, algo así. Por eso me pareció muy lindo lo que dijo al final el señor, ¿eh? Como que ya estoy acostumbrado a tus nervios, ya Ajá. llevo 20 años acostumbrada a los nervios que me estás enseñando, ¿sabes? Como que ya sabe qué decirle. Sí, como que no se estresaba él como que la dejaba hacer y ya. Exacto. Súper. Bueno, entonces les voy a mostrar el video este que les digo porque creo que como que la biografía de ella nos va a ayudar mucho. No sé si la han visto antes. Este que les busqué, intenté que fuese, a ver, lo busqué en inglés porque a veces en inglés se encuentran más materiales, pero les puse ahí unos subtítulos por si alguien necesita ayuda. Entonces les voy a compartir así, compartir. Me avisan si pueden ver. Déjenme. Ahí. A ver, espérense. Aquí. Jane Austen. Few authors have had as lasting an impact on our concept of romance. But who was she, and what did she write? Jane Austen was born on December 16, 1775, in a small rural town in England called Steventon. Her father was the rector of a church, and while the family was by no means destitute, they weren't wealthy either. They would have been considered part of the English gentry, but her father's small income meant that they would never be high society. In fact, Austen struggled with money for most of her life. Jane Austen is most well known for just 6 novels, all published during the Regency period in England. Sense and Sensibility, published in 1811, Pride and Prejudice, published in 1813, Mansfield Park, published in 1814, Emma, published in 1816, Northanger Abbey, published in 1818, and Persuasion, also published in 1818. Both Northanger Abbey and Persuasion were published after Austen died, meaning that only 4 of her novels were actually public during her lifetime. Austen's novels all focus on the romantic lives and prospects of young women. Her writing style particularly highlights the interiority of her characters, and she is widely credited with the English popularization of a literary technique called free indirect discourse, in which the inner thoughts of characters in the narrator's voice flow together freely. While she was alive, Jane Austen wrote anonymously. During that era, it was considered unladylike to write novels as more than just a passing hobby. It was only after her death that Jane Austen's brother officially identified her as the author of her novels. Despite her small number of publications and her anonymous authorship, Jane Austen's works were popular and she enjoyed success. In fact, Britain's Prince Regent liked her novels so much that he kept copies at all of his lavish residences. Still, this success did not translate into financial stability. Austen was mostly dependent on male family members for housing and income throughout her entire life, as was often the fate of unmarried women in this time period. And indeed, despite writing some of the most famed romantic novels of all time, Jane Austen never married. She had a romance with a man named Tom Lefroy,
which later became the subject of the 2007 film Becoming Jane, starring Anne Hathaway as Jane Austen and James McAvoy as Tom Lefroy. But her romance with Lefroy was short-lived and did not end in a proposal. As far as we know, Austen only received one proposal of marriage in her lifetime. In 1802, Harris Bigwither, Austen's friend's younger brother, proposed. Surprisingly, despite no known previous romance with the gentleman, Austen accepted. A marriage to Bigwither would provide much-needed financial stability for both Austen and her sister. But the engagement only lasted one night, and Austen withdrew her acceptance the very next day. It's unclear why Austen never married, but in a letter to her niece, she did write that anything is to be preferred or endured rather than marrying without affection. Especially toward the end, Austen lived a quiet life spent chiefly in the company of her sister Cassandra. They lived in several different places, including the city of Bath, which is featured in some of Austen's novels, the seaside town of Worthing, and the city of Southampton. Eventually, the Austen sisters and their mother settled in the village of Chawton, living in a cottage on her brother's estate for the remaining years of Austen's life. She died of illness at the relatively young age of 41 in 1817, mere years after the publication of most of her novels. Many modern biographers believe that she died of Addison's disease, although the disease had no name during the time period. Jane Austen is buried at Winchester Cathedral in Winchester, England. Her epitaph includes no reference to her literary career. Despite her anonymity while she lived, Jane Austen is now one of the most well-known authors of English literary fiction. Her novels transcend their era, echoing in our hearts and minds to this day. They've been adapted into numerous films, miniseries, and TV shows, and are widely read in academic courses throughout the world. Jane Austen may not have been known while she lived, but her literary legacy is everlasting. I hope you've enjoyed this episode of Bite-Sized History. To be notified of future episodes, Listo. Entonces aquí dejo de compartir. Súper. Entonces yo les quise traer este video porque da mucho contexto de cómo fue la vida de ella, ¿cierto? Y mucho de la vida de ella se ve en sus libros. Y de hecho, no sé si vieron que ahí mencionan como que ella es muy unida con su hermana Cassandra. Ya van a ver que ella en la historia, o sea, me refiero a Elizabeth, a Lizzie, es muy unida con Jane. Entonces muchas cosas que se van a ver en el libro, se ve que fueron inspiradas un poco como por la vida de ella. Y bueno, ahí están los datos que les decía un poco, por ejemplo, eso de que no se casó, que la frase que ponen como que preferible estar como que no casarse sin affection, sin amar. Miren que ella fue una autora que escribió todavía sin su nombre, ella ponía como que written by a lady, como que escrito por una mujer, y después es que descubren que ella fue la que escribió. Mencionaron lo que les dije, lo de la manera indirecta de escribir, donde fluye como los pensamientos de los personajes. ¿Qué más? Se quedó al final viviendo con su hermano, ven que su hermano fue como que quien se hizo cargo de ella, entonces muchas cosas las vamos a ver un poco reflejadas en su escritura, entonces es irnos a ese periodo para que podamos procesarla como en esa época, ¿no? Si tienen algún comentario, alguien que sepa algo más tipo de ella como autora, si han leído otros libros y cómo les ha parecido, que quieran compartir. Lady Elizabeth. Hoy estoy parlanchina. No, yo solamente quería era como hablar de algo que tiene mi edición, que no le tenía fe y resulta que me está sorprendiendo. Y es que antes de que empiece la novela como tal, tiene un espacio que se llama estudio preliminar. Y aquí habla de quién fue Jane Austen, una cronología de su vida. También tiene qué
qué es lo de Orgullo y Prejuicio, Mm. y dice justo es como la primera, la primera parte de eso del estudio preliminar, dice que la sinopsis de Orgullo y Prejuicio puede llamar a engaño. Su trama, aunque perfecta y precisa como un reloj, parece más digna de una novelita de folletín. Y yo me quedé como de, ok, pero igual yo no leo esas cosas hasta después que termino por si acaso hay algún spoiler, pero tiene todas esas cosas, incluso habla sobre los autores en el tiempo, o sea, todos esos antecedentes que conllevan a esto, sobre su época y todo lo demás, y que incluso la influencia que tuvo en el mundo después de sus publicaciones. Entonces creo que es interesante verlo no solamente del lado del libro, sino de lo que representa en la literatura a Ujú. nivel global, lo que representa en la literatura para la mujer y también un poco de contexto o con contexto de la época y esas cosas que al final parecen como descabelladas, porque yo siento que ahora es normal decir de que, bueno, pues yo no me voy a casar con alguien que yo no ame o con alguien con el que no me viera en el tiempo. Quizás que no se lleguen a casar por amor, pero sí con alguien que disfrutes de su compañía para saber. Pero eso es entendiendo de que es justo lo que hablaban antes pues, de que yo no necesito porque yo me podría sustentar por mí mismo, pero en ese sentido de, bueno, me voy y que sea lo que Dios quiera, prefiero estar sola, que mi hermano me esté cuidando, a casarme por casarme, dice mucho de quién era ella como persona y creo que siento que eso también se puede ver trasladado en quién fue ella como escritora, como autora. O sea, ella estaba como decimos a veces, adelantada a su época. O sea, ella era una rebelde en su época, ¿no? Así que sí, habla mucho de ella. Y de lo que tú dices, todo el valor y el aporte literario que después se conoce después, pero donde un libro, porque el libro tiene más de 200 años. Eso era lo que una de ustedes también decía ahorita. Yo anoté por aquí la fecha, pero creo que se me perdió. 1813. O sea, el libro tiene, sí, ¿cuánto? La matemática. El que sepa matemática, saque la cuenta. 211, Ajá, pero exacto. por ahí. Pero son más de 200 años y para que un libro siga vigente todavía o sea, habla mucho, ¿no? De eso como obra, entonces, súper chévere. Ahí sí, después quieres, nos compartes en el chat como la edición del libro que tienes por si alguien quiere como ver todo eso del estudio preliminar, así que súper. Joyce, Hola, no, yo sí tengo una pregunta, si alguien sabe. Entonces, el libro es popular hoy, pero en su época también fue popular, si el rey lo tenía y en todo eso. Y como yo leí ya un par de capítulos y no es difícil de leer. Si tú piensas, voy a leer Shakespeare, que es como inglés de época, eso es difícil de leer, pero ese no es difícil. Entonces, ¿cómo era la literatura de la época? ¿Qué era un libro popular o qué la gente leía? No sé si alguien tiene esa información. yo creo que nos toca investigar, pero yo creo que hay una parte en donde yo leía que casi que ella es la que empieza a darle como el valor a la novela. Como que ella es una de las primeras como precursoras o defensoras como del valor de la novela en la época de la regencia, que también es una época como de mucha transición, ¿no? Entonces, pero esa es una súper buena pregunta, creo que hay que investigar o que alguien sepa, Jenny. Jenny sabe bastante. Jenny, responde. No, bueno, pero sí, hay un tema de que era como un género literario bastante, muy poco formal como tal, era básicamente la poesía, era como la regente en la inglesa, yo y mis amores ingleses, pero básicamente sí, no era tomada tan en cuenta. Entonces después es que hablamos del todo el tema de las novelas realistas, de lo que habla del el tema de las costumbres. Yo creo que eso lo llevó mucho ella porque está explicando parte de lo que es su día a día, ¿no? Pero sí, es básicamente no era tomado en cuenta como un género realmente real. Además que había un tema de estos tipo novelitas cortas que se publicaban como algo muy pequeño y
lo que estamos hablando que ni siquiera era su nombre y eso continúa siendo así, porque ves que la mayoría de las escritoras siempre se ponen seudónimos o se ponen como que J.K. Rowling y cosas así y tú siempre piensas que es un hombre. Continuamos haciendo eso. Entonces ella sí tuvo cierta popularidad, pero siempre oculta bajo eso de ese seudónimo que nunca salió a la luz sino hasta que murió. Pero literalmente es por un tema de la novela, porque no era considerado, sino algo como que lee la gente, especialmente gente un poco sin cultura. Y eso de que el rey lo haya hecho fue como algo súper importante. Eso fue lo que yo leí en su momento. También la película esa que nombran es súper, siento que te da una idea más o menos de la época como tal. La de Becoming Jane, esa. Ah, Sí, sí. mira, qué No es súper. tan, bueno, no, tú sabes, película americana que hay cosas que cambian, pero sí tiene más o menos una idea de lo que pasaba en el momento, pues. Yo anoté por aquí, yo anoté algo de eso también. Eh, y de hecho, ella, creo que su obra incluso, o sea, lo que dice Jenny, o sea, esas obras no se tomaban tan en serio, incluso ella intenta publicar y le rechazan la obra, porque era como que en esa época eso no se veía, también era como por la época empieza como a cambiar muchas cosas en las maneras de la época. Yo lo que me imagino también es como una novela más como picaresca y ese tipo de cosas que son más como de otro estilo. Y después, muchísimos años después, es que esa obra se publica. O sea, casi como 20 y pico de años después que ella la escribe, como que cuando ya ha habido muchos cambios en la sociedad como burguesa y todo lo que ha sucedido en Inglaterra, es que a ella la publican. Pero creo que se puede hacer una investigación interesante de esa pregunta que tú has traído, Joyce. Me encanta, me encanta. Hannah. Bueno, trayendo a colación lo de el lenguaje, gran parte podríamos verlo quizás en alguna comparativa con William Shakespeare y Romeo y Julieta, que inclusive en su época también era mal interpretado. Romeo y Julieta se consideraba por mucho tiempo una historia de amor, cuando en verdad era una sátira al romance. Y la historia fue escrita como por los 1500, entonces hay una diferencia de tiempo también pesada, ¿no? 1500, 1700. Y la otra cuestión es que entonces William Shakespeare inventó palabras, lo cual está reconocido y estudiado. O sea, él realizó palabras para poder describir lo que él tenía en su mente era la mejor forma. Y en ese momento el inglés no tenía esas palabras y él dijo, bueno, entonces yo las haré. De la misma manera en la que nosotros tenemos ahora palabras como internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizás eso también ha influido en que la literatura de Jane Austen era un poco más concisa y precisa, además de que tenía que buscar la manera de que su demografía, que eran las mujeres, pudieran leerlo más, mientras que utilizar un lenguaje más pomposo, por decirlo de alguna forma, reduciría entonces la demografía a la que podría llegar. Eso es lo que entiendo yo ha sido gran parte de la popularidad del trabajo de Jane Austen, que no, que utilizó un lenguaje más llano en comparación a otros autores de la época, por la demografía a la que quería llegar. Bueno, incluso ahora que mencionan lo de Shakespeare, yo creo que yo leí en una parte de ahí, lo estaba googleando. Incluso también pasa algo, no igual, pero parecido, y es como que el tema del disfraz detrás de las obras, creo que mucha gente cuestiona incluso si Shakespeare escribió toda su obra, también hay como ciertos leyendas literarias alrededor de eso, que no necesariamente él fue el que escribió todo. Entonces, como que eran épocas también en que se usaba mucho ese estilo de escribe uno y camufla, o que me imagino que es también para llegar a esos lectores, así como menciona Hannah, ¿no? O sea, como que dependiendo la época y se ve un poco en varios escritores. Creo que también lo vimos cuando nos leímos, creo que El Conde de Montecristo, no me acuerdo, no recuerdo si lo hablamos también ahí. Creo que Dumas tampoco escribía todo lo que publicaba alguien más detrás. Entonces, como que son épocas en donde todos esos libros tienen como todas esas preguntas y esas incógnitas. Súper. También otra cosa que aquí leímos nosotros, una habitación propia de Virginia Woolf. Y ella habla mucho, mucho de las escritoras, Ujú. de que las escritoras literalmente se podían escribir cuando tenían 15 minutos libres, 10 minutos libres,
y después las estaban molestando que para hacer esto y para hacer lo otro. Entonces, literalmente las escritoras no podían dedicarse 100% a ser escritoras, sino que tenían que ser mujer de casa o ser una esposa y ser una escritora. Entonces no es lo mismo. Me gusta poner mucho los ejemplos de Dostoyevsky también, porque Dostoyevsky así escribía como escribía Jane Austen, que escribía, no sé si ella publicó esta historia como en revista, que era lo que se hacía en esos entonces, como que tiraba 5 capítulos en una revista y la semana siguiente otro capítulo y así. Pero yo siento que es como eso mismo, como que ella no estaba 100% dedicada como a la escritura. Es lo que Virginia Woolf hablaba mucho de eso, como que la mujer nunca pudo tener su habitación propia como para poder dedicarse a la escritura, poder hacer su novela, poder describir miles de cosas, sino que como que iba todo rápido y, ajá, como que no era muy detallado por eso mismo, porque no tenía tiempo para hacerlo, creo yo. Tenía que ocuparse de otras cosas en casa y en sus labores. Mira, esa es buena porque Virginia Woolf es como de 70 a 60 años después de Jane Austen, más o menos. Entonces, también, súper. Bueno, yo escribí por aquí, ¿qué más escribí? Escribí que, bueno, que lleva más de 200 años escrito, que es el reflejo de la sociedad burguesa de la época de la regencia. La época de la regencia es un periodo, y ahí también se los puse en el link que les puse, una época de transición en donde hay muchos cambios en Inglaterra a nivel de costumbres, de temas sobre la esclavitud. Hay muchas cosas que cambian en esa época, y a nivel de los reyes, como que suceden cosas y todo eso le pone tinte obviamente a lo que ella escribe. Eh, bueno, ese es un dato curioso que no sé si todos saben, pero el libro inicialmente decía que se iba a llamar Primeras Impresiones y después fue que le colocaron Orgullo y Prejuicio, que también es como un fun fact de eso. Ella lo terminó cuando tenía 21 años, ella termina de escribir el libro, pero se publica solo 26 años después, en una revisión que hicieron del manuscrito. Entonces se publica cuando realmente ella tiene 37 años. Varios pretendientes, no pretendientes, pero hombres que ella quizá habría querido como estar, no la rechazaron por no ser suficientemente rica. No sé si vieron ahí en la biografía, que era como que su familia no era ni rica ni era no tan rica, o sea, era como que una posición ahí medio media, pero no era del todo atractiva para los señores Darcy y los Bingley de la época. Y no sé qué tan cierto sea esto, pero encontré algo que decía como que el cálculo más o menos a valor presente de la fortuna de Mr. Darcy son unos 20 millones de dólares al año. No sé, eso era de una publicación. Digo, no sé quién hizo el cálculo, pero eso fue lo que encontré. Entonces, solo como fun fact ahí. Así que bueno, ¿quién quiere hacer algún otro Ah, comentario? Y ahí les paso como con- los siguientes pasos a seguir. Diga alguien. Solo quería decir, con esa cantidad de dinero, yo actuaría como él también, ¿eh? Yo sería igual que él, con esa cantidad de dinero, ¿eh? Ay, Dios. No, pero mira que él da el brazo a torcer, así que bueno, ya sabemos igual. Bueno, si quieren saquémonos una fotico para tener ahí el récord. Y entonces la idea es la siguiente, o sea, vamos a ir leyendo todos como por separado, cada uno en su tiempo. Pongan su playlist, busquen sus ayudas. Yo por ahí les recomendé a varios que también está disponible una aplicación que se llama el Libro Total. Esa yo la estoy usando porque como es un libro de época, a mí me cuesta mucho a veces el tema de los diálogos. Entonces lo que yo hago es que pongo el Libro Total, a que el Libro Total narre. Es una aplicación gratuita que pone libros en digital y audiolibro, y sigo la lectura en el libro para mantenerme enfocada. Entonces, si a alguien le sirve ese dato, lo puede utilizar. Entonces, cada uno va leyendo. Yo les puse ahí unos sugeridos de avance de lectura como para que como para tratar de hacer una lectura consistente, pero igual cada uno lea a su ritmo. Vayamos compartiendo por el chat todo lo que les dije, memes, si encuentran datos curiosos, y ahora hacemos la investigación que Joyce nos mandó a hacer de temas de los libros, o sea, todo lo que nos ayude como a mantener activa la lectura, súper bienvenido. Y entonces nos encontramos en un mes, que creo es el 27 de agosto, si mal no estoy. Y entonces ese día sí hablamos del libro, desarmamos qué nos gustó, qué no nos gustó, nuestras partes favoritas, los diálogos, todo, cuando ya todos lo hayamos leído. Y entonces
lo conversamos ya como al completo, ¿vale? No sé si tienen alguna pregunta, comentario, algo que quieran agregar. La señora Bennett puso la cámara, creo que se quiere tomar ya la foto. Y bueno, gracias a todos por sumarse. Espero que disfruten la lectura. Ahí va. 1, 2, 3. Me saco otra por si alguien salió con los ojos cerrados. Ahí está 2 por 1. Ahí está. Ah, mira, ve, ahí hay una Jane y un Bingley. Ahí hay un Darcy y una Lizzie. 1, 2, 3. Súper. Listo. Bueno, entonces les deseo que tengan una bonita noche, espero que les haya gustado y que entonces empecemos esa lectura así como con mucha energía y ambientados. Así que nada, no sé si quieren contar algo más y si no, somos libres para ir a descansar. Gracias. Súper, bueno. Bye. Bien. Hasta luego, mucho gusto. Bye. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, chao. Muy interesante. Chao.